¿Qué pasaría si te dijera que una sola pieza de tecnología, que cuesta menos que una camioneta usada, podría hacer caer una fortaleza militar de $500 millones? Que en una gélida noche de octubre, mientras Moscú dormía profundamente, confiado en sus impenetrables defensas, un equipo de ingenieros a 640 kilómetros de distancia estaba a punto de reescribir las reglas de la guerra moderna? He aquí la paradoja. Rusia dedicó décadas a construir lo que llamó sistemas de defensa aérea irrompibles. Ucrania los derrotó con drones que prácticamente se podían ensamblar con piezas de un mercado en línea. Esto no es ciencia ficción. Es la historia de cómo la innovación aplastó la arrogancia, cómo una tormenta de nieve se convirtió en un arma, y cómo un golpe calculado no solo destruyó la infraestructura, sino que destrozó la confianza de un imperio. Antes de profundizar en esta increíble operación, si quieren ver más videos como este, historias reales de estrategia, tecnología y el espíritu humano, asegúrense de darle a me gusta, suscribirse y activar las notificaciones. Esto realmente ayuda al canal a crecer y me permite seguir ofreciéndoles estas inmersiones profundas en los momentos que cambian la historia. Ahora, déjame llevarte dentro de la noche que lo cambió todo. 20 de octubre de 2025, 2:47 de la mañana. En lo profundo del territorio ruso se encuentra la planta de gas de Orenburgo, un extenso complejo industrial que bombea 500 millones de pies cúbicos de gas natural al día, energía suficiente para calentar Moscú durante el invierno más crudo imaginable. Dentro de la estación de monitoreo de radar, un operador ruso está sentado encorvado sobre su consola, bebiendo té con vodka para combatir el frío. Su pantalla parpadea y salta. Interferencias de la fuerte tormenta de nieve que azota la región. Solo pájaros, murmura para sí mismo, observando los retornos dispersos en su pantalla. Siempre pájaros en estas malditas ventiscas. No tiene idea de que durante la última hora y 52 minutos, el reconocimiento ucraniano ha estado rastreando cada centímetro cuadrado de sus instalaciones. Él no sabe que en exactamente 94 segundos, $300 millones de infraestructura rusa crítica están a punto de desaparecer en una bola de fuego. Y ciertamente, no se da cuenta de que los pájaros en su pantalla son en realidad la vanguardia de una de las operaciones con drones más sofisticadas jamás realizadas en la guerra moderna. ¿El arma? Un paquete de drones de $20,000. La estrategia: usar el invierno ruso en su contra. 4 horas antes, en un búnker de operaciones oculto cerca de Yarkov, la misión ya había comenzado. Los operadores ucranianos se congregaron alrededor de sus pantallas, observando la transmisión de datos satelitales meteorológicos en tiempo real. No solo planeaban un ataque, sino que orquestaban una sinfonía de tecnología, sincronización y engaño táctico. La pieza central de su operación, el UJ-22 Airborne. Este dron de diseño ucraniano es realmente extraordinario. Con un alcance de 800 kilómetros y propulsado por un motor Rotax 912 modificado, el mismo y fiable motor que se encuentra en aeronaves civiles, pero adaptado para el combate, es capaz de transportar 20 kilos de carga útil. Esa noche, la carga útil consistía en 3 drones FPV Wild Hornet. Cada uno, pequeño y ágil, transportaba 2,5 kilos de explosivo C4 moldeado, suficiente para perforar 2 pies de hormigón armado. Exactamente a las 22:47, el UJ-22 rugió por la pista improvisada y desapareció en el cielo nocturno. Volando a tan solo 30 metros del suelo, a 200 kilómetros por hora, se aferraba al terreno como una sombra. No se trataba de un vuelo temerario, sino de una precisión calculada. A esa altitud, se deslizó por debajo del umbral de detección de los prestigiosos sistemas de radar rusos. Pero la altitud por sí sola no era suficiente. El verdadero as de Ucrania fue el clima. Utilizando un análisis avanzado de inteligencia artificial de datos satelitales meteorológicos, los planificadores ucranianos habían identificado las condiciones perfectas.
un sistema de ventisca masivo con vientos cruzados de 60 km por hora y 15 centímetros de nieve por hora. Para un humano, parecía un caos. Para los operadores ucranianos era la capa perfecta. La espesa nieve dispersó las ondas de radar, creó ruido térmico y convirtió los sistemas de detección rusos, valorados en $1.000 millones, en costosos pisapapeles. Mientras los dirigentes de Moscú soñaban con un invierno confortable impulsado por su dominio energético, Ucrania había convertido silenciosamente ese mismo invierno en un arma. Para entender a qué se enfrentaba Ucrania, es necesario apreciar la enorme escala de las defensas de Rusia. Las instalaciones de Oremburgo no solo estaban protegidas, sino que estaban fortificadas como un castillo medieval. El sistema de radar Nevo-M escaneaba un radio de 600 kilómetros en todas direcciones, capaz de rastrear cientos de objetivos simultáneamente. Arriba, los cazas Su-35 mantenían rutas de patrulla. En tierra, las baterías antiaéreas Pantsir S-1 estaban armadas con 48 misiles cada una, listas para atacar a cualquier objetivo que se acercara, y supervisándolo todo. El sistema de defensa aérea S-400, $500 millones en tecnología militar de vanguardia. Un sistema diseñado para derribar cazas furtivos, misiles de crucero y amenazas a gran altitud. Dentro del puesto de mando, el comandante Volkov, cuyo distintivo era oso, permanecía sentado con confianza en su puesto, mirando de vez en cuando la tormenta que se desataba afuera. «Nada podrá atravesar esta tormenta», dijo a sus subordinados con una leve sonrisa en el rostro. Tenía razón en tener confianza, al menos según el pensamiento militar convencional. El S-400 podía rastrear 300 objetivos simultáneamente. Su radar tenía una cobertura de cientos de kilómetros. Sus misiles podían atacar amenazas a múltiples altitudes. Pero esto es lo que Bern no sabía. El S-400 tenía un punto ciego. Los objetivos a baja altitud, especialmente con mal tiempo, generaban lo que se denomina ruido de tierra. Los algoritmos del sistema de radar se diseñaron para filtrar este ruido, ignorar el caos de las tormentas de nieve y centrarse en las amenazas reales. Rusia llevaba años promocionando sus defensas imbatibles. Había exhibido sus sistemas en exposiciones militares, los había vendido a otras naciones y se jactaba de su superioridad tecnológica. Pero nunca habían actualizado sus protocolos de detección de baja altitud para condiciones climáticas severas. Habían construido una fortaleza diseñada para detener las amenazas de ayer. Ucrania estaba a punto de presentarles la guerra del mañana. A 350 millas de territorio ruso, el UJ-22 alcanzó su primer punto de control crítico. Aquí es donde la operación empezó a brillar. Se abrió la bahía de carga del dron y se lanzó el primer FPV Wild Hornet. Pero en lugar de lanzarse hacia el objetivo, hizo algo inesperado. Subió a 500 pies y comenzó a transmitir una poderosa firma electrónica. La firma fue diseñada para imitar no uno, sino 50 objetos grandes, creando el equivalente en el radar de una bandada de pájaros enormes que aparecen de repente de la nada. En las pantallas de radar rusas, los operadores vieron de repente decenas de nuevos contactos. Los procesadores del S-400, diseñados para filtrar el ruido natural, comenzaron a trabajar a destajo para clasificar estos nuevos objetivos. ¿Eran aves? ¿Residuos? ¿Interferencias? El sistema dudó, y en la guerra, la vacilación es fatal. Mientras las sofisticadas computadoras rusas analizaban datos falsos, la verdadera amenaza, el UJ-22 y los drones restantes, seguían volando a 90 pies, utilizando el caos de la tormenta de nieve para enmascarar su aproximación. Mientras tanto, en Kiev, el operador cuyo nombre en código era Viper estaba sentado frente a su consola, moviendo sus dedos sobre los controles. Su comunicación con el dron era todo menos estable. Los sistemas de guerra electrónica rusos Krasuka-4 emitían una cantidad masiva de interferencias, intentando bloquear cualquier señal en la zona. Pero Ucrania también se había preparado para esto.
El sistema de comunicación del UJ-22 utilizaba tecnología avanzada de salto de frecuencia, alternando entre diferentes frecuencias de radio 1500 veces por segundo. Era como intentar interferir una conversación donde los hablantes cambiaban de idioma cada milisegundo. Rusia podía inundar las ondas de radio con ruido, pero la señal seguía transmitiéndose. Viper observó su pantalla, monitoreando la telemetría del dron, haciendo microajustes para tener en cuenta el viento y manteniendo un posicionamiento perfecto. Ahora estaban a menos de 50 millas del objetivo. Las defensas de las fortalezas rusas todavía perseguían fantasmas. A las 4:46 AM, todo quedó en silencio. La pantalla de Viper, que había estado mostrando una señal de video nítida proveniente del dron, de repente se disolvió en estática. 90 segundos de apagón radial total. El Krasuka 4 había desatado todo su poder. Un muro de interferencia electromagnética de 100 metros de ancho, dirigido específicamente a las frecuencias utilizadas para el control de drones. Para un dron convencional, esto sería el fin. La pérdida de señal suele significar la pérdida de control. La aeronave caería del cielo o volaría sin rumbo hasta que se agotara la batería. Pero estos no eran drones convencionales. Dentro del UJ-22 y de sus cargas útiles FPV, había un procesador de guía de IA personalizado. Un chip diseñado y construido específicamente para este tipo de misión. En el momento en que se cortó el enlace de radio, la IA tomó el control. Utilizando giroscopios y acelerómetros de estado sólido, el dron continuó volando su ruta preprogramada por estima, calculando cada cambio de velocidad, cada ráfaga de viento, cada corrección necesaria. Puedes interferir las señales de radio. Puedes inundar el espectro con interferencias, pero no se pueden alterar las leyes de la física. Pasaron 90 segundos agonizantes. Viper miraba su pantalla en blanco, con la mandíbula apretada, confiando en la tecnología, confiando en el plan. Luego, como un fantasma que emerge de la niebla, la señal de vídeo volvió a la vida. El dron había superado la zona de interferencia, pero ahora Rusia sabía que algo se avecinaba, solo que no sabían dónde. El comandante Ver, al darse cuenta de que algo había penetrado sus defensas exteriores, ordenó a sus baterías Pantsir S-1 que comenzaran a disparar a la última posición conocida de los objetivos señuelo. Los cañones de 30 milímetros cobraron vida y dispararon 5.000 balas por minuto a la ventisca. Una desesperada pared de plomo arrojada contra un enemigo que no podían ver. El verdadero ataque aún estaba por llegar. A 10 millas del objetivo, el UJ-22 ejecutó su última táctica. La bahía de carga se abrió y los dos drones FPV restantes se separaron. Uno subió alto, otro señuelo, transmitiendo señales de radar fantasma, inundando los sistemas de Rusia con objetivos falsos. La otra se zambulló, a 20 pies del suelo, avanzando a toda velocidad a través de la tormenta de nieve, a más de 100 millas por hora. El dron de ataque se fijó en su objetivo, un silo de almacenamiento de 800 pies que contenía más de 1 millón de libras de metano comprimido. La pantalla de Viper se llenó con la imagen de la instalación que se acercaba. Sus manos aferraron los controles. Su instinto le decía que redujera la velocidad, que fuera cauteloso. En lugar de eso, siguió adelante. Los operadores de Pantsir, cegados por la nevada, disparaban a sonidos, a sombras, a la nada. Sus sistemas de puntería preparados para manejar 80 objetivos por segundo. Aún intentaban interpretar las señales del señuelo de minutos antes. Objetivo adquirido, susurró Víbora con el pulso martillándole en los oídos. El silo apareció en su pantalla, enorme y vulnerable. 43 segundos para el impacto. La voz de Ver resonó en las comunicaciones rusas. Está bajo la línea de nieve. Imposible, pero no era imposible. Estaba sucediendo. El sistema de defensa aérea ruso, valorado en $500 millones, se movía violentamente contra los fantasmas mientras el avión no tripulado ucraniano
valorado en $20,000, se deslizaba como un ladrón en la noche. 30 segundos. Los pulgares de Viper realizaron microcorrecciones en los controles, luchando contra vientos cruzados de 40 millas por hora y compensando la turbulencia. 20 segundos. Bear golpeó la consola con el puño, con la confianza destrozada. Sus sofisticados sistemas se ahogaban en falsos contactos, incapaces de distinguir las amenazas reales de los fantasmas electrónicos. 10 segundos. Víbora accionó el interruptor de armado. «¡Hora de ir!», gruñó. La IA del dron fijó la carga hueca de 2,5 kilos en el punto más débil de la estructura del silo. La pantalla se estremeció mientras el dron realizaba una última ráfaga de fuego trazador. 0. Impacto. La pantalla se volvió blanca. Entonces vino el rugido. No fue solo una explosión, fue una lección de física impartida con fuerza apocalíptica. La carga de C4, comprimida en un cono de cobre, liberó 500 pies libra de energía cinética en un chorro concentrado que viajaba a 25,000 pies por segundo. Cortó 60 centímetros de hormigón armado en una décima de segundo. A 1500 grados centígrados, el chorro fundido encendió el metano del interior. La onda de presión resultante, 2,000 libras por pulgada cuadrada, destruyó el 80% de la estructura del silo en milisegundos. Luego vino la reacción en cadena. 3 silos adyacentes estallaron. Las llamas se elevaron 300 metros, visibles a kilómetros de distancia. El gas se incendió en un radio de 3 kilómetros, convirtiendo la noche en día y el invierno en un infierno. El comandante Bear fue arrojado de su silla mientras las alarmas sonaban a su alrededor. Su sistema de defensa de $500 millones, superado por un avión no tripulado de $20,000, resultó inútil. La planta de Oremburgo, la joya de la corona de la infraestructura energética rusa, quedó destruida. Las llamas continuaron ardiendo durante 3 días. Cuando salió el sol a la mañana siguiente, quedó clara la verdadera magnitud de los daños. El 40% de la producción de gas natural de la región, 200 millones de pies cúbicos diarios, desapareció de la noche a la mañana. El mercado energético ruso, valuado en $1 billón, sufrió un golpe directo. El retorno de la inversión fue obsceno. Un dron de $20,000 había destruido una infraestructura que valía 15,000 veces su costo. La red de calefacción de Moscú, ya al límite de su capacidad, se enfrentó a una reducción del 20%. Los ciudadanos a quienes se les había prometido un invierno cálido, se encontraron temblando en sus apartamentos. Las instalaciones industriales que dependían de ese flujo de gas comenzaron a cerrar. No se pudieron cumplir los compromisos de exportación con Kazajistán y otros aliados. Pero el daño fue mucho más allá de lo económico. Políticamente, el ataque fue devastador. El gobierno de Putin había cimentado su reputación en la fuerza, en defensas inquebrantables y en la superioridad militar. Ahora estallaron protestas en Moscú. Los ciudadanos exigieron respuestas. Los aliados cuestionaron la fiabilidad de Rusia. La maquinaria de propaganda que siempre había convertido los fracasos militares en victorias se encontró incapaz de explicar cómo una instalación segura, protegida por miles de millones de dólares en sistemas de defensa, había sido destruida por drones. En el campo de batalla, el impacto fue inmediato. Las operaciones ofensivas rusas en la región del Donbass se ralentizaron un 15% debido a que la escasez de combustible impidió el avance de los vehículos y limitó el apoyo de artillería. Ucrania ganó semanas preciosas para reagruparse, reforzarse y prepararse. Y lo más crítico, quizá, la moral rusa se desmoronó. Los soldados susurraban sobre drones fantasmas que podían atacar en cualquier lugar, en cualquier momento, invisibles e imparables. Mientras tanto, los operadores ucranianos celebraron su victoria, prueba de que el ingenio puede vencer a la fuerza bruta y de que la tecnología inteligente puede superar en maniobrabilidad a los costosos sistemas de armas.
Desde un búnker a 400 millas de distancia, un pequeño equipo de ingenieros ucranianos acababa de cambiar el rostro de la guerra moderna. Habían demostrado que las viejas reglas ya no se aplicaban, que sistemas de defensa de $1.000 millones podrían ser derrotados por drones de $20.000. Ese clima podría ser utilizado como arma, que la inteligencia artificial podría superar en inteligencia a los operadores humanos, que David aún podría vencer a Goliat si fuera lo suficientemente inteligente. La huelga de Oremburgo no fue solo una victoria táctica, fue una declaración. Las líneas de producción rusas de misiles y drones se congelaron. Sus cadenas de suministro se hicieron añicos. Su confianza, la armadura invisible que los había protegido durante tanto tiempo, se resquebrajó. Y Ucrania ya estaba planeando la siguiente operación. La pregunta no es si este tipo de guerra continuará. La pregunta es, ¿quién se adaptará primero? ¿Reconocerán las potencias militares tradicionales que sus costosos sistemas convencionales se están volviendo obsoletos? ¿O seguirán construyendo fortalezas mientras sus enemigos construyen armas más inteligentes? Esta historia trata de más que un ataque con drones. Se trata del futuro del conflicto en sí.